Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva jornada educativa de la Fundación Poema. Mi nombre es María Jimena Castro, soy oncóloga pediatra. Hoy hago parte del panel de expositores, orgullosamente acompañada del doctor Daniel de la Vega, compañero de trabajo de la Fundación Valle de Lili, ortopedista oncólogo. Nos encanta contar con la presencia del doctor y por supuesto con la presencia de todos ustedes que muy juiciosos nos acompañan cada 15 días en nuestras charlas educativas en búsqueda de mejorar las oportunidades de tratamiento y cura de los niños con enfermedades oncológicas y también con enfermedades hematológicas. Agradecemos también de antemano a todos los laboratorios que muy cordialmente nos están apoyando permanecer y poder tener estas conferencias y esperamos que esta charla sea de gran utilidad para todos ustedes. Y recuerden que los esperamos siempre en nuestras charlas. Vamos a entrar en un pequeño receso a partir de esta, es la última de este ciclo, pero próximamente vamos a reiniciar nuestras conferencias para contar con su amable presencia. Les recomendamos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Al final de las conferencias siempre dejamos un espacio para resolver preguntas. Y bueno, doctor de la Vega, bienvenido aquí a nuestras charlas. El doctor de la Vega es médico de la Universidad de Cartagena, es ortopedista y traumatólogo del programa de la Universidad del Valle en el Hospital Universitario del Valle, el Evaristo García. Es médico oncólogo, ortopedista oncólogo formado en la Clínica Mayo y también avalado por el Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, muchas gracias y bueno, el micrófono es suyo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Em, yo quería compartir parte de lo que hacemos en el proceso diagnóstico en ortopedia oncológica, como para dar unas nociones básicas de cómo trabajamos cuando nos enfrentamos a tumores óseos. Vamos a hablar solamente de tumores óseos, no vamos a tocar el tema de tejidos blandos, que es completamente diferente. Entonces, este proceso, bueno, entonces como todos los procesos que conocemos diagnósticos están basados en la clínica, evidentemente, la gran mayoría de los pacientes o los pacientes niños y adolescentes que se presentan con tumores óseos presentan algún tipo de síntoma, generalmente de dolor de algún grado. Los laboratorios son útiles, digamos, en términos generales, pero, digamos, varían mucho de un eh, tumor o de una patología a otra. Y aquí ustedes notarán que yo resalté en azul la clínica y la imagen porque son los dos pilares fundamentales con los cuales uno trabaja. Eso no quiere decir que el laboratorio no sea importante, pero especialmente las imágenes diagnósticas son la base para realizar un diagnóstico adecuado o diferencial entre las diferentes patologías tumorales y pseudotumorales. Como siempre, en los tumores de toda índole, con las neoplasias y no neoplasias, la histología es supremamente importante, pero hay que tener en cuenta que la patología ósea se comporta de una manera diferente y la histología siempre va a ser lo último que se utiliza y vamos a ver que en algunos casos inclusive uno puede, en algunos casos muy específicos, hasta obviar la necesidad de una patología. Eh, pero, digamos, no es tan sencillo como hacer una biopsia y dar un diagnóstico, sino que es un proceso un poco más complejo donde las imágenes juegan un papel muy importante. Entonces, partamos de la base de que la patología ósea, si se compara con el resto, digamos, de las patologías del organismo, la patología ósea, especialmente la patología tumoral, es una patología poco frecuente. Si uno compara, por ejemplo, la patología del tracto digestivo con la patología hemática, si la compara con la patología ósea, por frecuencia y por epidemiología, es muchísimo menos frecuente las neoplasias de este orden en comparación con las otras. Esto hace que pocos patólogos realmente tengan experiencia.
y que estén expuestos y tengan, digamos, la solidez suficiente para dar un diagnósticos, especialmente para situaciones un poco más complejas. Y hay que tener en cuenta de que el proceso técnico de una patología ósea es bastante diferente del de una patología en otros sitios del organismo, partiendo de la base además de que como son tejidos duros calcificados, el hueso es un tejido que tiene calcificación, tiene que ser sometido a un proceso de descalcificación que altera de alguna manera la patología y por eso el proceso de interpretación puede verse afectado y puede ser difícil en algunos casos de interpretar. Entonces, por esta razón, entre otras, es frecuente tener confusiones histológicas entre patologías. Por ejemplo, si uno tiene en cuenta los tumores de origen condral, como los condromas, que son los tumores óseos benignos, y los condrosarcomas, que son su variante maligna, puede ser muy difícil la diferenciación al ojo del patólogo y se requiere la correlación con el ortopedista oncólogo, con la clínica y con las imágenes que son absolutamente esenciales. Lo mismo pasa con los que son de otra estirpe histológica como los osteoblastomas, que es, es tumor benigno, y el osteosarcoma, que es un sarcoma, la gran mayoría de ellos sarcomas de alto grado. Pasa con otros de origen condral, como fibromas condromixoide y los condrosarcomas, e inclusive con patologías que no son realmente tumorales, sino que son reactivas, como la miositis osificante. En ocasiones diferenciar una miositis osificante de un tumor altamente... eh, Dios, se cayó la aplicación. ¿Qué pasó? Doctor, intente volver a compartirla. Sí, no sé qué pasó que se cayó la... Bueno, entonces regresemos donde estábamos. Igual pasa con los tumores, digamos, que son ricos en células gigantes, que son muchos, como los tumores de células gigantes, el hiperparatiroidismo, que realmente no es un tumor, sino una enfermedad metabólica, y pasa con otras entidades como los quistes óseos aneurismáticos y algunas variantes malignas como el osteosarcoma telangiectásico. Entonces, no podemos depender única y exclusivamente de la histopatología, sino que se tiene que hacer una correlación entre la clínica y muy especialmente con las imágenes. De hecho, hay algunas entidades, son pocas, que por definición uno no les hace biopsia porque el diagnóstico lo hace uno con una imagen de una radiografía de tórax común, perdón, de una radiografía ósea común y corriente en dos proyecciones AP y lateral, son imágenes que le brindan a uno toda la información que uno necesita y son patologías muy comunes como los osteocondromas, o, encondromas, las displasias fibrosas, que es una entidad de desarrollo. Los fibromas no osificantes, como este que tenemos acá, es un fibroma no osificante típico y otras entidades benignas como los osteomas osteoides. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, dos cosas en la clínica. Uno es la edad del niño y la otra cosa es si realmente está presentando dolor o no, si realmente hay síntomas o no. El dolor va de la mano con la actividad de la lesión, sea tumoral o no sea tumoral. Y vamos a ver que la edad es importante para poder diferenciar entre algunas entidades que por epidemiología prefieren ciertos rangos de edad. Y aunque uno en ortopedia oncológica utiliza muchísimo opciones más modernas y complejas de imágenes como resonancia magnética, TAC, gammagrafía ósea, etcétera, la verdad es que el 90% del diagnóstico lo hace uno con unas radiografías convencionales. Las radiografías comunes y silvestres le brindan a uno casi siempre la información que uno necesita. Entonces, hay que tener en cuenta de que cuando uno tiene tumores y los tumores son activos, es decir, esto va de la mano con que el tumor está en crecimiento y tiene actividad, esto va a repercutir en que va a haber dolor. En la medida en que un tumor crece dentro de un hueso y se expande dentro de un hueso, se me volvió a salir esto. Qué locura.
Se volvió a salir esto. Bueno. Y en la medida, obviamente, que el tumor está creciendo, va a provocar síntomas, va a provocar dolor, y en la medida en que más agresivo sea, más crecimiento va a tener, más velocidad de crecimiento va a tener y el dolor va a ser mayor. Entonces, uno puede inferir con esto que los tumores malignos que tienen un crecimiento rápido van a presentar síntomas más rápidamente que los tumores benignos que tienen un crecimiento lento. Esto, digamos, en términos generales, le indica a uno que si un paciente está presentando dolor y de manera importante, increciendo, es un signo de que hay algo que realmente es agresivo. Lo otro que hay que tener en cuenta es la edad de los pacientes. Hay, por ejemplo, todas estas entidades que tenemos aquí se pueden presentar en niños y tienen unos rangos de edad que son característicos. Por ejemplo, cuando uno ve lesiones líticas en niños muy pequeños, probablemente lo primero que uno piensa es en una histiocytosis o una enfermedad de Langerhans. Eh, las otras entidades tienen unas características especiales, pues, pero tienen una variación que va desde niños muy pequeños hasta adolescentes e incluso llega al rango de adultos jóvenes. A diferencia de las entidades que se presentan en pues, adultos, en mayores de 40 años, eh, que tienen digamos, una incidencia más alta de lesiones más agresivas y realmente malignas, que no van a ser, obviamente, no van a ser tema de esta conversación. Hay que tener en cuenta que las lesiones, dependiendo del tipo de crecimiento, se consideran como latentes. Estas son las que están inactivas, que no crecen, que se ven como una cicatriz en el hueso perfectamente definidas, que probablemente no van a implicar un riesgo. Le siguen en actividad las activas. De allí en adelante están las agresivas y el grado 4 son claramente las que son malignas. Son grados progresivos de crecimiento o de actividad de las lesiones. Y es así como uno puede, en términos generales, clasificar las lesiones dependiendo de su crecimiento y de su actividad. Entonces, la lesión típica de latente o grado 1 son los quistes óseos simples, que son probablemente los más frecuentes junto con los fibromas no osificantes, unas que tienen un poco más de crecimientos, que son activas, entran estas otras poblaciones de tumores como condroblastomas, quistes óseos aneurismáticos. Hay lesiones que son benignas, pero son agresivas, es decir, no son neoplasias malignas, no cumplen con los criterios de malignidad, pero son localmente agresivas y aquí entran estos tumores de células gigantes, los fibromas desmoplásicos. Y realmente las malignas tenemos toda esta cantidad de lesiones, de las cuales aquí unas que no se presentan en la edad infantil, pero por ejemplo tenemos en cuenta osteosarcomas, sarcomas de Ewing, los linfomas, las leucemias, y aquí en este capítulo, perdón, en esta parte de las agresivas, realmente agresivas, se incluyen las osteomielitis, que no son tumores, pero las osteomielitis, por su patrón de crecimiento destructivo, se engloban como unas de tipo 4, que tienen un crecimiento que puede ser realmente destructivo. Entonces, tenemos algunos ejemplos de lesiones que son agresivas: los tumores de células gigantes, los osteoblastomas, los diferentes tipos de histiocytosis, las variantes únicas o las variantes sistémicas, los sarcomas, evidentemente. Las metástasis no son tan frecuentes en los niños, pues por lo menos en etapas tempranas, pero cuando ya hay identificadas neoplasias conocidas, pues obviamente el paciente puede presentar metástasis. Hay que tener en cuenta siempre la línea hematopoyética o linfoide como causa, y siempre el diagnóstico diferencial hay que tenerlo en cuenta con las osteomielitis. Entonces, para esto es importante y vamos a trabajar, el patrón de referencia van a ser las radiografías convencionales. Entonces uno puede decir, si las lesiones eh, tienen un borde
geográfico. Esto quiere decir un borde perfectamente definido, que uno puede saber la lesión dónde comienza, dónde termina y dónde está la línea de separación entre la lesión y el hueso sano. Eso es un borde geográfico, es una lesión de tipo geográfico. Por definición, esto lo que está diciendo es que las lesiones son de crecimiento lento o están inactivas y son lesiones benignas. Por el contrario, cuando uno tiene bordes difusos, bien sean permeativos o apolillados, en que uno no puede definir exactamente el margen y que el margen se interdigita con el hueso y uno no puede saber dónde comienza y dónde termina, esto le indica a uno agresividad. Y aquí pueden entrar las agresivas o las malignas. Entonces, cuando uno ve unos patrones de límites o de bordes que no son completamente claros, es cuando uno comienza a preocuparse. Y todo esto se hace con radiografías convencionales. Aquí vemos también una lesión de tipo geográfico. Esta de acá no es de tipo geográfico, esto es una lesión difusa que le indica a uno agresividad. Y acá uno comienza a decir, bueno, ¿las lesiones son líticas o son blásticas? Es decir, las líticas son las que se ven negras en las radiografías y destruyen hueso. Las blásticas son las que forman hueso, como en este caso que vemos formación densa, lo cual no quiere decir que sea normal. Y están las mixtas, que uno ve zonas que están alternadas líticas con blásticas. Esto le da a uno una idea del origen o del tipo de lesión, pero lo que le indica a uno la agresividad son los márgenes de la lesión. A la izquierda vemos una completamente benigna, a la derecha vemos un osteosarcoma absolutamente maligno. Lo otro que hay que tener en cuenta eh, es en las radiografías es el sitio anatómico de la lesión dentro del hueso. Hay tumores que son específicos de las epífisis, es decir, de las zonas de los núcleos de crecimiento, donde están las fisis, las metáfisis, las zonas ensanchadas de los huesos largos. Hay tumores que se presentan solamente o preferentemente en las diáfisis y hay tumores o lesiones que se presentan en la superficie articular. Entonces uno va, digamos, armando su diagnóstico dependiendo de los bordes, la matriz, qué tipo de lesión, si es lítica o plástica y en qué sitio del hueso está. Con esto uno va pudiendo llevar el proceso diagnóstico. Entonces así vemos, por ejemplo, que en los huesos, en los sitios del esqueleto, por ejemplo, en los huesos largos se presentan displasia fibrosa, amantinoma, isquiositosis. Los sarcomas de Ewing, por ejemplo, tienen una predilección por las diáfisis, en tanto que otras lesiones como los condroblastomas y los tumores de células gigantes tienen predilección por las epífisis y el sitio por mucho preferido son las metáfisis. Es así como cuando se ven lesiones en la columna, si se presentan en los cuerpos o en los elementos anteriores vertebrales, hay predilección por las lesiones malignas como las metástasis o los cordomas o por lesiones benignas como el hemangioma, en tanto que los elementos posteriores, los pedículos, la pars articularis, tienen una preferencia por lesiones que son benignas como los quistes óseos aneurismáticos y los osteomas ostioides. Entonces también es importante saber en qué sitio del hueso y en qué sitios del esqueleto. Cuando uno encuentra lesiones múltiples, obviamente uno piensa o en algo metabólico o, o piensa digamos, en entidades oncológicas o neoplásicas que tienen compromiso difuso. Eh, si las lesiones son en la superficie del hueso o son adentro del hueso en la medular, por ejemplo, digamos, hay algunos osteosarcomas que son específicamente de la superficie del hueso, mientras tanto que los condromas son puramente de la medular. Dios mío, otra vez se me volvió a caer esto. Qué pena, pero esto me ha fallado varias veces. No sé por qué se cae.
Bueno, entonces en los sitios anatómicos del esqueleto hay preferencias por algunas lesiones. La rodilla es un sitio de predilección para muchos. La gran mayoría se presentan en la zona de la rodilla. Eh, Están los osteosarcomas y tumores benignos como los osteocondromas, tumores de células gigantes, quistes. Es la zona más frecuente para la presentación. Por ejemplo, en la pelvis es sitio predilecto para cierto tipo de tumores. Los sarcomas de Ewing, que se presentan en la población infantil, tienen una predilección por las zonas como los huesos de la pelvis, así como la escápula. Cuando uno ve tumores en la escápula, hay que tener siempre presente la posibilidad de un sarcoma de Ewing, así como los tumores en la pelvis. Igual para los quistes óseos aneurismáticos, que son benignos. Por ejemplo, hay ciertos tumores que tienden, por alguna razón, tienen tendencia a presentarse en zonas como el calcáneo, como los lipomas intraóseos, o en el tobillo, en el talo, tienden a presentarse los condroblastomas, que uno los ve en la población pediátrica. Los tumores de la falange son predominantemente los encondromas y los quistes óseos aneurismáticos, prefieren las falanges y los metacarpianos y los metatarsianos. Zonas específicas como el radio distal tienen predilección por el tumor de células gigantes y, eh, y hay, digamos, patologías que son netamente articulares, como ciertos tipos de sinovitis, artritis, infecciones o incluso algunos tumores sinoviales. Entonces, todos estos datos que le pueden uno dar las radiografías son supremamente útiles para el proceso diagnóstico. Lo otro es saber si el tumor tiene matriz. Si la lesión presenta una matriz, como en este caso que vemos una matriz que es de cartílago con un punteado fino, uno puede inferir que esto es un tumor de origen cartilaginoso. Esto que uno ve una lesión también de osificación con una matriz de osificación es muy sugestiva de un osteosarcoma. Y en este de acá, que vemos esta lesión geográfica que vemos acá, si uno ve con cuidado, hay un punteadito muy fino de calcificaciones dentro de la lesión que es muy típico de los lipomas intraóseos. Entonces, es otro dato que en las radiografías le puede uno dar información. Lo otro es, ¿hay reacción perióstica? Recordemos que la reacción perióstica es un reflejo del daño que está sufriendo el hueso y de la defensa que está haciendo el hueso frente a la agresión. Y cuando uno comienza a ver estas, digamos, reacción perióstica paralelas, en líneas paralelas, lo que se llama una reacción en anillos de cebolla o en aros de cebolla, que parecen capas de cebolla, le indican a uno agresividad de la lesión. No son patognomónicos, pero se ve mucho, por ejemplo, en los sarcomas de Ewing, pero también puede verlo uno en otras entidades agresivas como los osteosarcomas o las osteomielitis. Estas reacciones periósticas con los llamados triángulos de Codman que se presentan en la periferia, son indicativos de mucha malignidad y lo ve uno con mucha frecuencia en los diferentes tipos de sarcomas óseos de alto grado. Y cuando uno comienza a ver estos patrones de reacción perióstica perpendiculares, que no son paralelos como estos, sino perpendiculares a la superficie del hueso o a la cortical, es la reacción perióstica, lo que se llama en sol naciente, que también es indicativo de mucha agresividad y es muy característica de los sarcomas. Cuando uno ve lesiones múltiples, hay que tener en cuenta si son metástasis, si son linfomas o leucemias, que con mucha frecuencia lo ve uno en múltiples sitios, o si uno tiene un desorden metabólico, por ejemplo, un hiperparatiroidismo, que en la población infantil, por mucho, pues la causa más frecuente son las fallas renales crónicas. Si la lesión es central o periférica, por ejemplo, aquí vemos un osteocondroma, es claramente de la periferia de las metáfisis, en tanto que estas lesiones que están en la medular son lesiones condrales típicos de los encondromas. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de una displasia fibrosa que no es una entidad tumoral, es pseudotumoral, es un trastorno del desarrollo. Presenta estas imágenes en manchas en las diáfisis y en las metáfisis de los huesos largos. Es muy sugestivo de esto. Vamos a presentar algunos casos, por ejemplo, a pesar del tamaño de la lesión y que claramente esto puede provocar una fractura patológica por, eh,
digamos, insuficiencia del hueso. Esto es claramente una lesión benigna, esto es un condroblastoma, y uno sabe que es benigna porque es una lesión, como ya hemos dicho, geográfica. Los bordes son absolutamente nítidos. Entonces, no hay ninguna preocupación con que esto sea una neoplasia maligna. Puede que sea agresiva localmente para el hueso, pero es una lesión que, por ende, por sus bordes es benigna. Vemos lesiones como estas muy típicas de la población infantil, son los osteomas osteoides, una gran densidad ósea, una gran formación de hueso en la cortical y un pequeño nido donde apunta la cabeza de la flecha, un pequeño nido radiolúcido que es el origen del problema. Es un tumor benigno que provoca mucho dolor, pero es completamente benigno y se presenta en los niños y adolescentes. Vemos este otro ejemplo. Este es un paciente nuestro también de la fundación. Es un paciente niño eh, con una lesión en el calcáneo. Si uno ve la lesión, no hay ningún borde, no hay ningún margen definido, no hay ningún límite que uno pueda considerar. Y de hecho hay una ruptura de la cortical aquí y esto se va a los tejidos blandos. Esto es la imagen de un linfoma de células B, que le indica a uno la agresividad de la lesión. A pesar del tamaño de esta lesión y del riesgo de que se fracture y que tenga una fractura patológica, los márgenes geográficos absolutamente definidos le indican a uno que es una lesión benigna. Esto es un condroblastoma grande, pero es una lesión benigna. Esto es típico, la imagen típica de un quiste óseo simple. Es una lesión benigna, bordes absolutamente nítidos, tiene un riesgo alto, obviamente, de fractura patológica por el tamaño y el adelgazamiento del hueso, el adelgazamiento de la cortical, pero uno por los bordes puede saber que es una lesión benigna. En cambio, tenemos esta contraparte. Esto es un granuloma eosinófilo, es decir, esto es una variante de la histiocitosis. eh, y uno ve una lesión que no tiene unos márgenes claros. Uno ve unos márgenes difusos que se pierden dentro de la medular del hueso, irregulares que le hablan a uno de la agresividad de la lesión. Esto es una lesión que, si bien en este caso específico es una histiocitosis benigna, que no es una variante sistémica y que no, digamos, es una neoplasia maligna, es localmente agresiva para el hueso. Aquí tenemos una imagen de un condroblastoma del talo o del astrágalo, que es una lesión que es destructiva para el hueso, rompe la cortical y que obviamente provoca irregularidades y fracturas patológicas. Toda esta información la dan las radiografías convencionales. Cuando vemos una lesión como esta, esto es la imagen típica de un osteosarcoma. Una imagen mixta en parches donde uno ve zonas líticas alternadas con zonas plásticas densas y que uno no puede definir los márgenes, los bordes. Esto es claramente una lesión maligna. Esto es el tumor óseo más frecuente. Es un osteocondroma, es un tumor benigno que se presenta en la superficie, no se presenta adentro, sino en la superficie del hueso, en la zona de las metáfisis óseas. Otro osteocondroma, zona metafisiaria, una lesión de superficie que se proyecta hacia afuera del hueso, tumor óseo más frecuente. Aquí tenemos un caso de otro osteoma osteoide. Es una lesión benigna, perfectamente definida, una gran reacción en la cortical con engrosamiento y el nido o núcleo de la lesión es este puntico que vemos lítico metido dentro de la gran lesión osteoblástica, también un tumor benigno. Esto es un caso muy interesante, complicado, porque uno ve, es una paciente adolescente que llega con estas radiografías, de hecho, con síntomas mínimos, con algo de dolor en la rodilla, pero camina, no tiene una cojera, solamente cuando tiene actividades más demandantes físicamente, presenta algo de dolor, pero viene con estas radiografías y uno comienza a ver aquí una lesión difusa en la metáfisis, como con una imagen en parches, y si uno mira con cuidado, tiene reacción perióstica, tiene una reacción perióstica en capas,
Esta es la comparativa de la otra rodilla. En la proyección AP uno ve esta imagen nubosa en la zona y esto es un caso de un osteosarcoma clásico, es un sarcoma de gran agresividad, un sarcoma de alto grado. Entonces, a veces, inclusive los ortopedistas oncólogos tenemos más confianza en ver las imágenes que muchas veces que la clínica, porque casos como este, que presentan síntomas muy leves, pueden tener lesiones muy grandes que realmente pueden ser supremamente agresivas. La resonancia magnética de esta muchacha nos mostró una lesión que medía casi 7 centímetros dentro de la medular, lo cual es una lesión muy grande para el tamaño. Entonces, simplemente, pues el proceso puede ser más complejo, pero esto es lo básico. Digamos, uno casi todo lo hace con radiografías convencionales y siempre hay que tener en cuenta el ritmo de crecimiento. Si el paciente está a dolor, hay que tener en cuenta que el dolor va de la mano con el ritmo de crecimiento y con la agresividad, obviamente, de la lesión. Hay que tener en cuenta la edad. Hay tumores que tienen preferencia por ciertos rangos de edades. Hay que tener en cuenta el sitio anatómico. Dios, me volvió a salir esto. Ya voy a acabar. El sitio anatómico en el hueso y el sitio anatómico en el esqueleto. Algunos tienen predilección por algunos sitios. Importantísimo los bordes, lo que se llama la zona de transición, si son lesiones geográficas o si son lesiones difusas. Si es lítica o blástica, es decir, si destruye hueso o forma hueso, si tiene matriz visible o no. Hay reacción perióstica o no. Recordemos que la reacción perióstica que veíamos perpendicular, paralela o con los triángulos de Codman es indicativa de lesiones muy agresivas. Si el tumor se sale del hueso, rompe la cortical y se pasa a los tejidos blandos, es un signo de agresividad y eso se puede ver en las radiografías. Si es única o múltiple, y siempre, siempre hay que tener en cuenta, considerar las lesiones no neoplásicas. Y aquí uno tiene que hablar de las metabólicas, es decir, por ejemplo, el hiperparatiroidismo, y hay que tener en cuenta, siempre hay que tener en cuenta las infecciones. Las osteomielitis son el gran distractor, el diagnóstico diferencial con los tumores, especialmente con tumores malignos. Bueno, muchas gracias por la atención. Qué pena los detalles técnicos de fallas en la presentación. Em, espero pues que les haya servido algo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor de la Vega, muchísimas gracias. Excelente presentación. Creo que es un mensaje muy claro, ¿no? Para diagnosticar tumores óseos no necesitamos grandes imágenes, sino una clínica y una radiografía que sugiera que puede tener una neoplasia nuestro paciente, más si tenemos en cuenta el contexto de las neoplasias malignas, que digamos son como nuestro principal objetivo en esta charla. Voy a continuar con la conferencia que voy a dar. ¿Me permiten un momento? Comparto pantalla. A ver, tratando de encontrar cómo salir de la mía. Verifico, ¿está bien la presentación, por favor? Sí, doctora, está bien. Se ve bien. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con esta excelente conferencia del doctor de la Vega, vamos a hablar un poco sobre ya el contexto de los tumores óseos en pediatría, sobre todo el impacto del diagnóstico en nuestros pacientes. Para los que no me conocen, soy María Jimena Castro García, soy oncóloga pediatra, soy médica de la Universidad del Cauca, pediatra de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, del programa de la Clínica San Rafael, y soy oncóloga pediatra del programa del Instituto Nacional de Cancerología con la Universidad Javeriana. Y actualmente trabajo en la Fundación Valle de Lili, Cali, Colombia.
Bueno, para todos es muy importante conocer que las generalidades en los tumores óseos son muy poco frecuentes en nuestra población general. Tienen un grupo y variantes histológicas que son numerosas y tienen edades de presentación y localización que van muy ligadas sobre todo a los patrones radiológicos, de los cuales ya nos explicó ampliamente el doctor de la Vega, y que estas características están asociadas a su edad. De los tumores malignos tenemos que es la sexta neoplasia maligna, el 36 al 56% son neoplasias de etiología maligna. Y cuando tenemos ya en cuenta el grupo etario entre población de adolescentes y adultos, podemos tenerla como en la tercera ubicación. Los tumores más frecuentes que observamos son el sarcoma Ewing, que se ve un poco más en la raza blanca, y el osteosarcoma, que lo observamos a veces un poco más en la raza negra. ¿Qué impacto tienen? Es muy importante, hay un artículo muy interesante publicado en el Acta Ortopédica Mexicana del 2008, donde hicieron una revisión prácticamente institucional de la frecuencia de los tumores óseos. Encontraron que, aunque la mayoría eran benignos, observaron que el 44% eran osteocondromas, displasias fibrosas hasta un 10.4%, endocondromas 8.4%, pero cuando ya veíamos y analizábamos el grupo etario entre los 10 y los 14 años, que es el pico de crecimiento donde más vemos tumores óseos, principalmente osteosarcomas, se observaba hasta el 68% de los niños con este tipo de neoplasias. Eh, eh, Encontramos que el 16% tenían tumores malignos y un 5% podían llegar a tener sarcoma de Ewing cuando ya se dividía el grupo, y 95% osteosarcoma. Ya. Este también es un artículo muy interesante, es publicado por la doctora Paola Friedrich. Es una doctora que se ha encargado de hacer la revisión de por qué es el abandono de tratamiento en los países en vía de desarrollo a través de una plataforma que se llama el PON. Y en esta plataforma les pido hacer un análisis en conjunto con la Asociación de Hematoncología de Centroamérica. Hicieron una revisión en 6 de los 7 centros que están ligados a esta asociación, y analizaron prácticamente cuál era el impacto que había y las barreras para que hubiera una buena respuesta o un tratamiento efectivo en los sarcomas. Analizaron también tanto osteosarcomas, sarcomas de Ewing, rhabdomyosarcomas y otros sarcomas de tejidos blandos. La publicación fue realizada en Cáncer en el 2013. Básicamente lo que ella desarrolló, y traje esta diapositiva para que se entendiera un poco qué es la importancia, ella desarrolló un mapa conceptual, y en el mapa conceptual evaluaba cada uno de los entornos del paciente diagnosticado con el sarcoma, cómo era la condición clínica del paciente, cómo era el sitio de atención, ¿sí? Cómo contaba con los recursos, la calidad de los profesionales asociados también a la atención del paciente con sarcoma, y finalmente pues todo el contexto del país, ¿no? Y a esto pues le analizó las posibilidades de abandono de los pacientes. Claramente en este estudio encontró que habían déficits específicos en recursos humanos de comunicación y calidad, y sobre todo a nivel de la infraestructura, y encontró al hacer la revisión a 4 años que había una tasa de abandono, porque se analizó cada uno de los países aquí en la gráfica izquierda, y se encontró que habían tasas de abandono que iban desde el 1 al 38%, de proporción de la enfermedad metastásica al diagnóstico que iban desde el 15 hasta el 54%, tasas de recaída que iban desde el 24 al 52%, y tasas de supervivencia global sensible al abandono que podían ir del 21 al 51%. Cuando ella ya hizo el análisis de los datos, pues encontró que en el abandono de tratamiento se correlacionó inversamente con el gasto económico en salud per cápita y la esperanza de vida al nacer. Y también encontró que el abandono se correlacionó inversamente con la tasa de mortalidad, sobre todo en los niños menores de 5 años. Entre las conclusiones supremamente importantes, y por eso es quizás la importancia de esta charla que estamos dando, es que
Se deben empezar a diseñar iniciativas para mejorar la eficacia del tratamiento de los tumores óseos pediátricos, en particular en los sarcomas pediátricos, porque las cosas que más impactan es que no era el compromiso biológico, las características biológicas de la enfermedad las que impactaban, sino otros resultados, otras condiciones externas a estas. Y también buscar el desarrollo de capacidades e infraestructura para mejorar la atención y comunicación del apoyo, y así también el fomento de equipos integrales y multidisciplinarios para que fueran como piedras angulares y mejoraran las condiciones para el tratamiento. Y también buscar una medida, este estudio permitió encontrar como un sistema de diseño, una forma para poder medir la prestación de los servicios de oncología pediátrica y así poderse hacer unos análisis comparativos y prospectivos en la atención y así buscar apoyo internacional para mejorar la sobrevida de los tumores y sarcomas pediátricos. Nosotros, a través del esfuerzo que hemos hecho con Vigicáncer, pues llevamos desde el 2009 trabajando en este sistema de monitoreo clínico. Es un sistema que surgió por la unión de todos los oncohematólogos pediatras aquí en Cali y que actualmente, y gracias al apoyo y el liderazgo de nuestra Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica, ya es un sueño nacional y contamos ya con una base de datos nacional. Este proyecto Vigicáncer tuvo varias eras. Una primera era que se inició aquí en el Valle del Cauca y posteriormente se fue extendiendo a los departamentos aledaños como Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila, Huila y Tolima. Y después ya se extendió en la era 3 hacia lo que es Santanderes. Después fue creciendo hasta el año 2016, ya se incluyó Bolívar en parte del estudio y Montería básicamente, y así a la fecha poco a poco fue creciendo y a la fecha ya contamos con una expansión que es nacional, que es en los sitios donde hay atención en hemato-oncología pediátrica. O sea, la inclusión de Bogotá, de Medellín, de Cartagena y el eje cafetero fue absolutamente importante para tener una mejor recolección de los datos y ya tener una información nacional. La pandemia también nos golpeó, obviamente en el 2020 pues la recolección no fue la mejor, pero en el 2019 cuando ya se empezó a tener la información nacional alcanzamos a tener 1094 casos registrados. Y pues obviamente Bogotá al ser Cali al ser el sitio inicial y el piloto, tiene pues el mayor número de pacientes con un registro actual si tenemos en cuenta por la distribución de ciudad, de 47.8%. Estos datos son a corte del año pasado. Cuando ya analizamos la sobrevida, pues vemos que los tumores sólidos extracraneanos son un grupo importante de neoplasias que vemos en el desarrollo de la oncología pediátrica y vemos cómo está siendo pues afectada su supervivencia, a diferencia de los hematolinfoides que cada vez tienen un mejor desarrollo y una mejor sobrevida. Este es el primer análisis que hicimos nosotros como Grupo Cali. A esta fecha que se cortó, que fue en el 2015, teníamos 1.474 neoplasias registradas hasta los 18, casi 19 años de edad, y cuando ya sacamos la estadística encontramos que de tumores óseos teníamos 104 casos que constituían un 7.1, que es más o menos lo informado en la literatura. La mayoría de nuestros casos eran en mayores de 15 años, pero sin embargo teníamos un grupo importante y representativo entre el grupo entre los 15 y 18 años, liderados por el principal diagnóstico que fue osteosarcoma en 65 casos, seguido por sarcomas de Ewing y otros casos menos frecuentes. Cuando ya hacíamos el análisis de sobrevida de los tumores óseos, tanto de niños como adolescentes, a esa fecha que les dije que fue en el 2015, teníamos una sobrevida aproximadamente del 35 al 36% a 5 años. Sobrevida global de todas las neoplasias de tumores óseos. Cuando dividimos
Digamos, ya los dos grupos tumorales, tanto osteosarcoma como sarcoma de Ewing, teníamos que la sobrevida no era mayor entre un grupo y el otro, pero era un poco mayor hacia el nivel, hacia el tumor, el sarcoma de Ewing, casi en un 38%, versus el osteosarcoma que llegaba aproximadamente al 30%. Cuando hicimos el análisis de edad dividiendo los grupos etarios, tuvimos que los grupos de niños que eran menores de 15 años de edad tenían ligeramente una mejor sobrevida, casi hacia el 40%, en comparación con los adolescentes entre los 15 y 19 años de edad, que tenían una sobrevida que llegaba casi al 30%. Cuando ya hacemos el análisis de sobrevida teniendo en cuenta el sistema de aseguramiento, los pacientes que tenían prepagada, post contributivo o regímenes especiales, la sobrevida de nuestros pacientes hace 60 meses era del 61% con un intervalo de confianza del 95%. Y cuando analizábamos los pacientes del régimen subsidiado y pobre no asegurado, teníamos una sobrevida alrededor del 11%. Es una sobrevida similar a lo que se observaba en la era prequimioterapia. Y un dato adicional que nos permitió este análisis es ver cómo los pacientes que son buenos respondedores, que tienen un adecuado grado de respuesta según la clasificación de US y buena necrosis a la respuesta a la quimioterapia, tenían una sobrevida activa por encima del 60%, mientras los pacientes que no tenían una adecuada necrosis, cuando se evaluaba la pieza quirúrgica después del control local, llegaba aproximadamente hacia el 12%, con una P estadísticamente significativa. Ya cuando el advenimiento de todos los datos nacionales, pues pudimos tener una mejor casuística y a la fecha de corte, que fue mayo del año pasado, teníamos en el sistema de Vigicáncer a CHOP 246 pacientes, un 5.5% de las neoplasias totales en los niños y en los adolescentes 117 casos con un porcentaje entre el 12.5%. O sea que si miramos la tabla de distribución en nuestros adolescentes se cumple lo que dije al principio de la charla, que las neoplasias de origen óseo son la tercera causa en los niños de este grupo etario. Esta ya es la división, teniendo en cuenta, pues si vemos Cali fue el primero que arrancó, pero pues a la fecha ya tenemos registrados hasta el año pasado 402 tumores óseos en el sistema Vigicáncer HO. Cuando ya dividimos para solamente osteosarcomas, tenemos 257 casos. Y cuando vemos la población de sarcomas de Ewing, tenemos 129 casos. Siempre tenemos más frecuencia de osteosarcoma sobre sarcoma de Ewing. Cuando ya hacemos un análisis sobre la sobrevida global de los tumores óseos malignos según el sistema de Vigicáncer entre el 2002 y el 2020, tenemos que actualmente tenemos una sobrevida a 60 meses del 39%. O sea, lo que habíamos hecho en el corte en Cali en el 2015 es más o menos el representativo nacional y se ha mantenido en el tiempo y ha sido como la representación también del país. Si hacemos un análisis en dos cortes entre el 2009 al 2017 y el 2018 al 2020, pues prácticamente no hemos tenido un mayor cambio. Cuando hacemos una revisión por aseguramiento, se sigue cumpliendo pues la misma primicia, nada más que hay más impacto a nivel nacional, pues porque hay la sobrevida cuando ya sumamos todo el país es menor. Y cuando evaluamos la sobrevida en los régimen subsidiado, la sobrevida llega hacia alrededor del 33%. Entonces, la sobrevida actual que tenemos hasta la fecha del año 2020 de osteosarcoma era a 60 meses del 35% y para sarcoma de Ewing es del 37%. Entonces, con esta información, más la que nos ha dado el doctor de la Vega, creo que es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los dos tumores óseos malignos más frecuentes. Tenemos el osteosarcoma, que es un tumor maligno originado del mesénquima del tumor primario, que tiene la característica de hacer una formación de
osteoide y hueso inmaduro y hace una proliferación de células fusiformes en un estroma, en las fusiformes malignas. En cuanto al sarcoma de Ewing, pues está compuesto por células primitivas de característica de pequeñas, redondas y azules y que constituyen no solamente esta neoplasia, sino que se asocian a una familia que tiene una translocación que es la EWS Fly 1122. Para hacer una diferenciación entre los factores de riesgo de osteosarcoma y sarcoma de Ewing, encontramos que los osteosarcomas pueden ser primarios o secundarios. Cuando se hablan de osteosarcomas primarios, fueron pues la descripción de lo que hizo el doctor de la Vega sin ningún tipo de antecedente, y en los secundarios, pues típicamente hay una predisposición genética, como se observan en condiciones como la enfermedad de Paget, la encontromatrosis, la escostosis hereditaria múltiple, el antecedente de haber tenido un retinoblastoma hereditario asociado o no al campo de radiación o tener un síndrome de Li-Fraumeni. También se puede observar en casos como displasia fibrosas, exposición a radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas, o en pacientes que han tenido osteomielitis crónica. En cambio, cuando uno mira la parte del sarcoma de Ewing, pues claramente no hay unos factores no hay unos factores ambientales claros, ni medicamentos, ni exposiciones, ni hay un factor hereditario también claro, y en general se observa por translocaciones genéticas que son de manera espontánea. Como ya les dije, los osteosarcomas se han buscado asociaciones, se han encontrado, por ejemplo, mm, posibles factores a virus, anticuerpos específicos, linfocitos citotóxicos. Muchas veces ha sido asociado a traumas y que haya sido encontrada claramente la causa-efecto. La exposición a agentes anquilantes y antraciclinas también ha sido implicada en el desarrollo de osteosarcoma. También exposición, sobre todo a nivel de los padres, a herbicidas, pesticidas y fertilizantes, el tabaquismo parental y un antecedente indirecto de tener hernia inguinal en la familia. Genéticamente, el osteosarcoma es un tumor muy complejo, tiene cambios estructurales y hay grandes alteraciones numéricas, cariotipos complejos con pérdidas de tercosidad, pero ante todo se asocia a la presentación de oncogenes supresores, sobre todo el oncogen del RB y la asociación que se ha visto claramente con retinoblastoma. Y también, en cambio, en el sarcoma de Ewing, pues se ha encontrado genéticamente es una translocación a nivel del tumor, que es la 1122, y también se pueden encontrar otro tipo de translocaciones como la 2122 o la 722. ¿Cuáles son los síntomas que pueden presentar nuestros pacientes? El dolor es el síntoma más importante que tienen los pacientes, es un dolor sobre todo en la noche, que puede despertarlos o les puede impedir conciliar el sueño. Muchas veces este dolor es asociado a una actividad deportiva, sobre todo a nuestros adolescentes, y a un trauma asociado. Con frecuencia nuestros adolescentes dicen que estaban jugando fútbol, en un mal momento recibieron un golpe y ahí empezaron los síntomas. Y después del dolor viene la aparición de masa o la deformidad. Sobre todo esta deformidad viene muy asociada cuando los pacientes presentan una fractura patológica. Es muy clara que esta masa se asocia a cambios inflamatorios locales. Sobre todo en el sarcoma de Ewing vemos con frecuencia la asociación a fiebre, sin un patrón claro específico, y pérdida de peso. O como ya les dije, en muchos de estos pacientes, sobre todo cuando se asocia a traumas o a movimientos mínimos, puede presentar una fractura patológica asociada. Para entender o creer cuál es el origen posible anatómico, siempre hay que tener en cuenta que estos tumores se pueden desarrollar tanto en el esqueleto axial como en el esqueleto apendicular, que son las extremidades. Y que estos tumores pueden ser, sobre todo en el nivel del osteosarcoma, de origen intramedular, intracortical, pueden ser justacorticales, o tanto en el osteosarcoma como en el sarcoma de Ewing, sean de origen extraóseo. La historia clínica es clave, nunca la podemos olvidar para hacer un diagnóstico apropiado. Yo siempre insisto a través de la docencia que damos a los residentes, es que el paciente que consulte más de una vez por el mismo síntoma, siempre búsquele algo. Y es muy clara la asociación de estos niños que múltiples veces consultan por dolor y son mandados a terapias y a rehabilitación y no se les hace una radiografía. Por favor, si el paciente consulta más de 2 veces por dolor, sobre todo a nivel de la rodilla o a nivel del hombro, en los momentos de pico de crecimiento, pedirle una radiografía puede hacer la diferencia de un diagnóstico oportuno en estos pacientes.
El dolor, como ya les dije, un dolor que puede ser a la movilización asociado a una deformidad, como muestran las fotografías. La mayoría de nuestros pacientes tienen alrededor de la rodilla, es el 48%, un 15% en el húmero, o muy pocos pues pueden tenerlo ya a nivel del esqueleto apendicular. Y obviamente pues es importante interrogar si hay antecedentes de dolor en otra superficie ósea o síntomas respiratorios. Cabe recordar sobre todo que el osteosarcoma tiene como órgano primario de metástasis el pulmón y a veces tiene síntomas pulmonares o respiratorios asociados y que ya pueden estar haciendo parte de un componente de enfermedad metastásica. El, perdón. El sarcoma de Ewing, como ya les dije, produce en general también dolor, muchos síntomas constitucionales. La fiebre es un síntoma que acompaña generalmente a los pacientes que tienen este diagnóstico y con mucha frecuencia vemos una gran masa de tejidos blandos acompañando eso. Los sitios de metástasis son el pulmón, pero también pueden producir metástasis a otras estructuras como los huesos, entonces llegar con dolores óseos generalizados. También pueden, si en algún momento por los síntomas han hecho un hemograma, pueden encontrar alteración hematológica por metástasis en la médula ósea o en casos más infortunados haber hecho metástasis al sistema nervioso central y tener hacer el debut de su enfermedad con un episodio convulsivo. Y en otros casos, sobre todo cuando se desarrollan tumores del esqueleto axial, pueden debutar con un síndrome de compresión medular. Esta es una gráfica donde se muestra cómo puede ser la distribución y vemos que el sarcoma de Ewing tiende a ser un poco más del esqueleto axial que del apendicular, a diferencia del osteosarcoma. La extensión de la enfermedad siempre es muy importante evaluarla, evaluar si es la primaria del metástasis. La radiografía de tórax la radiografía del primario sigue siendo el estudio ideal para cuando usted sospeche un tumor óseo y en algunos casos, pues la radiografía de tórax cuando ya estamos haciendo estudios de extensión. Ningún diagnóstico de un tumor óseo se debe demorar solicitando estudios más sofisticados como resonancias o tomografías o PET-scan, porque muchas veces el diagnóstico está a la mano. Sin embargo, pues nosotros utilizamos ya dentro del ámbito de la oncología estudios de extensión como la gamografía ósea que nos permite evaluar si hay enfermedad poliostótica. Obviamente la resonancia del primario, sobre todo cuando estamos evaluando la opción de salvamento de extremidad, la tomografía de tórax para evaluar la enfermedad metastásica, el PET-scan que nos sirve sobre todo en sarcoma de Ewing para evaluar el sub y la respuesta a quimioterapia y definir el control local, sobre todo en tumores del esqueleto axial. El estudio de la médula ósea, que lo hacemos asociado al sarcoma de Ewing por la capacidad de producir metástasis de esta estructura, y otros exámenes complementarios para el inicio de la quimioterapia. La fosfatasa alcalina también es un valor agregado que nos va a servir muchísimo en osteosarcoma para saber actividad de la enfermedad y también nos puede medir pronóstico. Como ya dijo el doctor, claramente estos son los patrones que hay que ver. Esta gráfica es muy didáctica, dice cuáles son los sitios anatómicos. Recordar que a la diáfisis le gusta más al sarcoma de Ewing y la metástasis más le gusta al osteosarcoma, pero no son excluyentes. Evaluar siempre cómo es la respuesta de la cortical, la reacción perióstica, el patrón geográfico, la delimitación de la lesión. Aquí tenemos otras imágenes claramente donde se identifica con el patrón apolillado, como nos dijo el doctor, o el triángulo de Codman, la reacción perióstica para un osteosarcoma. Como vemos una imagen en bulbo de cebolla en sarcoma de Ewing o en una lesión pélvica. Y cómo se ve en la resonancia en osteosarcoma, no solamente se evalúa el primario, sino la extensión a tejidos blandos, el compromiso articular y el paquete neurovascular que van a definir la conservación o no de la extremidad en el control local. Y el sarcoma de Ewing, como básicamente, aparte de evaluar el compromiso del primario, los tejidos adyacentes, donde como ya les dije clínicamente en general, tienen un gran compromiso de tejidos blandos. La gamografía ósea que nos sirve de diagnóstico tanto del primario como de la enfermedad metastásica y el PET-scan que también nos sirve sobre todo para evaluar respuesta post-quimioterapia. También se hacen algunos estudios para osteosarcoma. El TAC de tórax y la radiografía para evaluar las típicas metástasis en bala de cañón que son descritas en osteosarcoma o las lesiones mucho más grandes y difusas que se han sido descritas en sarcoma de Ewing. Para tratamiento, algo muy breve,
recordar que el pilar sigue siendo la quimioterapia y la cirugía con intención citorreductora. Esta escala a la izquierda busca pues primero la cirugía biopsia. Muy pocos pacientes ingresan con criterios de amputación. Siempre se trata de dar una neoadjuvancia con quimioterapia. Después de la neoadjuvancia se evalúa la posibilidad de hacer salvamento de extremidad o no, según las condiciones del paciente clínica. Y en los pacientes que no son metastásicos, actualmente se ofrecen el mifamurtide, que es una opción de inmunoterapia para tratar las micrometástasis. Pero si comparamos con el sarcoma de Ewing, el manejo también va a ser la biopsia, cirugía. Es un paciente que va a necesitar neoadjuvancia con quimioterapia, definir el control local quirúrgico también, y que son pacientes, sobre todo en el esqueleto axial, que cuando no hay opción de hacer tratamiento quirúrgico, van a ser candidatos de radioterapia. Y sobre todo avalado por el Euro-Ewing, donde hay una línea clara de que se está ofreciendo trasplante en pacientes con sarcoma de Ewing con estadificación desfavorable. Este ha sido el histórico de la evolución del tratamiento del osteosarcoma. Si ustedes recuerdan, hacia los años 70 era la era prequimioterapia y cómo poco a poco la quimioterapia fue modificando el resultado y llegando aproximadamente a más del 55% de la sobrevida. Y cómo pues la era de mifamurtide pareciera que en algunos estudios pudiera ofrecer un valor agregado para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Y en el sarcoma de Ewing, no sé por qué se me pasan. El sarcoma de Ewing también vemos como las sobrevividas a nivel mundial están hasta del 75% con protocolos estándares que se pueden hacer actualmente comprimidos, o sea, intensificados de cada 15 días de quimioterapia con buenos resultados. Estos son los resultados publicados por el Children Oncology Group Study. El pronóstico, pues obviamente va a estar ligado al tratamiento, a la intensidad, a si tiene enfermedad metastásica o no, la localización del tumor primario, como ya les dije, la fosfatasa alcalina, el osteosarcoma ante todo y también el sarcoma de Ewing, la respuesta a la quimioterapia, cómo son las condiciones pues de la resonancia del paciente y obviamente si es la localización axial y apendicular. Este quizás es uno de los mensajes más importantes de esta charla, mostrarles que si en las leucemias el abandono de tratamiento impacta en el pronóstico de los tumores sólidos es mucho mayor. Pacientes que no abandonan tratamiento, la posibilidad de cura y de ser rescatado prácticamente es nula. Este es un flujograma para ya finalizar la charla, que tengan en cuenta que cuando nosotros tenemos un paciente que sospechemos que pueda tener un tumor óseo, pidámosle siempre una radiografía, si es normal, pero ustedes siguen pensando que tienen una sospecha clínica, pues ahí ya es mejor que se lo envíen a un especialista en la materia, un ortopedista oncólogo, que le haga un seguimiento, probablemente hacer una resonancia, un TAC, y si efectivamente pues sugiere que pueda haber una lesión maligna que sea biopsiado por una persona que tenga todo el conocimiento y que si efectivamente pues es anormal, evaluar si estamos en un contexto benigno o estamos dentro del contexto de un tumor maligno primario del hueso o de una enfermedad metastásica. Y nuevamente pues todos estos pacientes deben ser, si son benignos y tienen toda la certeza de que así lo sean, pues dejarlos en seguimiento, obviamente dentro de la especialidad pertinente, y si efectivamente pues tienen la duda de que ya es una neoplasia maligna, teniendo en cuenta la calcificación, la reacción perióstica, si hay triángulo de Codman, si hay un patrón apolillado o permeativo, entonces solicitar la remisión y la evaluación prioritaria por el grupo de ortopedia y en lo posible en instituciones que cuenten con todo el manejo integral del cáncer pediátrico. Esta, ya para finalizar, es nuestro grupo de inicio de Vigicáncer. Es un grupo que hemos trabajado muy lindo en todo el país, que gracias a todo el esfuerzo de ACHOP ya contamos que es un esfuerzo nacional. Tenemos información y datos muy valiosos que nos han permitido tomar decisiones clínicas y cambios en los manejos de nuestros pacientes. Es un estudio que fue diseñado por el doctor Oscar Ramírez y al cual pues todos nosotros hemos seguido y somos beneficiados. Y esta es la institución para la cual yo laboro, la Fundación Valle del Lili. Muchísimas gracias por su compañía, por estar con nosotros. Quisiera saber si hay algún tipo de preguntas.
No sé si tienen algún tipo de preguntas para el doctor de la Vega. Ya pueden activar los micrófonos si quieren hacerlo. Ok, Hola, sí, Jimena, buenas. Perdón. adelante, adelante. Sí, muchas gracias, Jimena, por la invitación. Solamente quería hacer énfasis en una cosa que ya la doctora Castro lo dijo, y es cuando ese paciente, niño que consulta, se queja de dolor óseo o dolor esquelético, eh, eh, ese paciente hay que tomarle siempre una radiografía. Eh, si el paciente consulta y está con dolores por algo, que digamos el asunto no se ha despachado simplemente como que es una tendinitis o es un foco de inflamación y no más, porque nos ha pasado y vemos con frecuencia, digamos, pacientes, incluso niños que se han manejado de esa manera y luego regresan con cosas más grandes que se habrían podido diagnosticar más tempranamente y obviamente con un pronóstico mejor. La otra cosa es que evidentemente todos estos estudios, gamografía ósea, PET, resonancia magnética, TAC, se involucran dentro del, digamos, el estudio, el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes, pero siempre las radiografías convencionales hacen parte inicial de esto y cumplen un papel esencial. Es impresionante la cantidad de información que una radiografía convencional puede dar, y el costo de estos elementos es realmente muy bajo. Muchas gracias. Doctor de la Vega, muchísimas gracias por esa intervención. Yo creo que de los mensajes más claros que debe dejar esta sesión académica es eso, ¿no? Que para diagnosticar un tumor óseo no necesitamos una resonancia, necesitamos una clínica y una buena radiografía y una consulta oportuna para que nuestros niños lleguen en mejores condiciones y tengan mejores opciones de sobrevivir. Bueno, quisiera saber si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias a todos por su participación. De nuevo para la Fundación Poema, pues es de un gran agrado contar con todos ustedes. El doctor de la Vega, muchísimas gracias. Su charla fue absolutamente didáctica. Creo que aprendimos muchísimo de la semiología radiológica de los tumores óseos. De nuevo a los laboratorios que nos apoyan en nuestras sesiones académicas y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sección, a querer seguir aprendiendo como todos lo hacemos todos los días y los seguiremos invitando a través de nuestra página de red, web y que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales para seguir apoyando a Poema y a nuestro sistema de vigilancia Vigicáncer. Gracias y buena noche para todos. Felicitaciones a todos los conferencistas.